Bienvenidos todos a su devocional. Estamos en el día 2, titulado Humildad y Servicio, porque no podríamos hablar de Jesús sin hablar de humildad y servicio. Y esto me recuerda cuando visité el castillo de Chapultepec, lugar que se usó de residencia imperial para Maximiliano y Carlota y más tarde de residencial para la presidencia en México por muchísimos años. Hoy día es un museo donde podemos ver lo cómodo y lujoso del lugar. Aquí podemos ver lo mejor de lo mejor. Muebles de maderas finas, tapices, alfombras, vajillas europeas y no nos podemos olvidar del majestuoso carruaje. Todo lo mejor para los reyes y reinas, claro. ¿Te imaginas, Eri, lo que Jesús, Hijo de Dios, tenía en el cielo antes de venir al mundo? Esto creo que nadie podemos imaginarlo, todo lo que él pudo haber tenido antes de haber bajado a este mundo. Y es que para nosotros como seres humanos es muy difícil renunciar a algo así, ¿no? Abandonar nuestra comodidad, sentirme segura en donde estoy, pero yo estoy segura de que por difícil que esto parezca a nuestros ojos humanos, Dios envió a su Hijo y Él prefirió dar su vida por ti y por mí que mantenerse en la comodidad de su reino. Y es que todo esto me hace pensar en las veces en las que yo me he sentido cómoda, con que me sirvan, con que me atiendan. La verdad es que para mí es súper fácil sentirme a gusto cuando otras personas me están sirviendo a mí, cuando tengo todo lo que yo quiero y, y sin embargo él hizo este cambio radical solo por nosotros. Hizo este sacrificio en la cruz por toda la humanidad. Y como veíamos el día anterior, por ti, exclusivamente por ti. Y veo a lo largo de su vida cómo Él nos enseña esta humildad y este servicio a cada uno de nosotros, ¿no? Aceptó a pecadores, sirvió a otras personas enfermas, necesitadas, y esto me enseña mucho el no enorgullecernos por nuestra supuesta justicia, aprender a aceptar a personas consideradas inaceptables, tantas áreas que nosotros podemos trabajar en nuestra humildad, poniendo la necesidad de los demás por encima de las nuestras. Cualquier rey está acostumbrado a lujos y a ser servido por todos, pero Jesucristo no se aferró a nada de ello, sino que prefirió venir a este mundo y sacrificarlo todo por nosotros, como lo dice Filipenses 2, 6 al 11. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí vemos cómo Él se despojó por completo de sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y vemos cómo es lo contrario a lo que hemos aprendido, ¿no? Creemos que nosotros
debemos de tener orgullo propio. Y él, todo lo contrario, él se humilló y él fue siervo, cosa que hoy no vemos muy común en nuestra vida, Ujú. ¿cierto, Eri? Así es. Gracias, Jess, por lo que nos compartes. De verdad que me impacta tanto el amor de Jesús para con nosotros, para conmigo, al despojarse, como bien dices, de lo mejor, de estar en el cielo al lado de Dios, de su Padre. Cómo Él decide quitar todo eso, despojarse de verdad, es como arrancarse todo, estar dispuesto a quedar sin nada para venir en una condición humilde, en una condición de siervo. Y estamos tan acostumbrados a ver que los presidentes o la gente que tiene algún cargo siempre está rodeada de lujos, siempre está rodeada incluso de guaruras o no se me impactaba cuando veía los desfiles de los presidentes, camionetas y camionetas negras pasando aquí en México, al menos así lo llegamos a ver para que pasara el presidente. Ahora imagínense el Hijo de Dios. O sea, ¿qué no podríamos nosotros ofrecer al Hijo de Dios, a nuestro Creador, ¿no? Por medio de Él, dice la Biblia, todo fue hecho. Entonces es algo tan impactante que Él no llegó así. Estuvo dispuesto a mostrarnos una manera diferente de actuar, una manera diferente de amar, en un amor práctico. Y eso es lo que yo veo reflejado mucho en las escrituras, que no solamente fue como si vino alguien y murió en la cruz, o sea, no, nos dio un ejemplo enorme que hasta el día de hoy nos reta y nos confronta, como bien decía Jessie, al morir también a nosotros mismos y al poder poner las necesidades de otros antes que las nuestras. Y bueno, en la Biblia vamos a leer Juan en el capítulo 13, el versículo 5. Dice, luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. ¿Se imaginan esa escena? ¿Nos imaginan la escena Wow. de el presidente de su país o el rey Carlos III de Inglaterra de repente diciéndole a las personas que le sirven o lo ayudan, a ver, vengan, que les voy a lavar los pies? Es algo inimaginable, es algo que tal vez nunca veamos, ¿no? Aquí en la tierra, pero sí lo vimos de nuestro Señor Jesús, que Él, siendo en condición Dios, viniendo de este reino donde, como bien decía Jess, no sé qué podía tener, porque no lo podemos imaginar, de lo mejor, de qué estaba rodeado, y aún así estuvo dispuesto a morir a sí mismo y decir, ¿saben qué? Les voy a lavar los pies. Y él demostró humildad, demostró servicio y que esto no importaba quién era, o sea, esto no lo rebajaba de su condición de Dios. Y lo podemos ver en el versículo 13 del mismo Juan 13. Dice Jesús, ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Y aquí de verdad que siempre me impacta lo que Jesús quiere. Jesús no nada más quiere darnos salvación, que claro que es el regalo más maravilloso que podemos obtener, pero también nos quiere enseñar a cómo vivir y cómo interactuar entre nosotros, cómo poner en servicio y en la práctica lo que Él hizo. Yo soy maestro y señor, o sea, tienen razón, y aún así lo hice, imagínense ustedes, o sea, con más razón, nuestra actitud tendría que ser de amor y de servicio y de humildad. Y como les comentaba, muchas veces no queremos perder el estatus o la posición en la que nos encontramos, diciendo, híjoles, yo no haría esto, ¿no? Como lo vemos algo que denigra a lo mejor nuestra posición o que nos va a humillar de una forma despectiva, cuando la humildad no es eso, ¿no? De Jesús podemos aprender su humildad, su servicio y no confundir la humildad con una pobreza o con debilidad, pasividad o suavidad de carácter. O sea, no importa quién eres, cuál es tu posición económica o intelectual,
todos necesitamos aprender del sacrificio de Jesús y que transforme nuestras vidas. Necesitamos de su amor, necesitamos de su perdón constantemente, día a día. Y es un reto, ¿no? Es un reto el poder vivir como Jesús lo hizo, poder poner en práctica las enseñanzas que Él nos dejó, porque nuestra naturaleza es una naturaleza pecadora, una naturaleza que va en contra de lo que Jesús vino a enseñarnos. Y es una lucha constante que solamente podemos ponerla en práctica cuando estamos cerca de Él, aprendiendo directamente de su ejemplo, meditando y reflexionando en que este sacrificio que Él hizo, pues va más allá de recordarlo cada año, nada más en una cierta época del año, sino el poder arraigarlo en nuestros corazones y empezar a vivir la cruz de Jesús cada día, en cada momento, muriendo a nosotros mismos, muriendo a nuestras necesidades y poniendo las necesidades de los otros primero que las nuestras. Y es un reto de verdad, es muy complicado a veces porque queremos yo primero, ¿no? Yo quiero que primero se suplan mis necesidades y no veo a los demás con estos ojos de compasión, con estos ojos de servicio. Y algo que me impacta también es cómo Jesús cambió la vida de sus discípulos, cómo les dijo, yo les voy a lavar los pies. Debe ser algo fuerte para ellos o debió ser así, el decir, tú, el maestro, nuestro rabí, nos vas a hacer esto. Y de verdad que ellos no entendían el propósito que Jesús tenía para ellos de darles esta lección tan importante. Y hay otro punto en las escrituras que también me encanta ahora que estamos hablando del sacrificio de Jesús. Hay una escena donde Jesús va a entrar a Jerusalén y Jesús va a entrar a Jerusalén y la gente hace un revuelo porque quieren coronarlo rey. Y entra de la manera más inesperada que pudiéramos imaginar. Como decía Jesse, de todos los lujos del castillo aquí en México, del castillo de Chapultepec, hay un carruaje hermoso al inicio del museo y está impactante. Y si has tenido oportunidad de verlo, no sé, yo lo veo y digo, wow, o sea, imagino realmente a las personas ahí recorriendo las calles con seguridad a los lados y digo, qué impresión. Pero Jesús no entró así, ¿no? Yo creo que hubiera podido entrar así, con esta opulencia, pero Jesús, te voy a decir cómo entró. Vamos a leerlo en Mateo 21, en el versículo 5. Dice, digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burrito, cría de una bestia de carga. Qué impresión el que Jesús dijera, a ver, vayan y traigan un burrito, ¿no? Porque voy a entrar en un burrito. Claro que se cumplía la profecía que se había dicho muchísimos años atrás, pero me da otra vez el reflejo del corazón de Jesús. A él no le importaba quedar bien con nadie, no le importaba que tuviera lo mejor. Él venía con un propósito muy claro y era sacrificar y enseñarnos cómo debemos de vivir. Y otra vez me lleva al punto de, pues a Jesús no le quitó ser hijo de Dios, el entrar en un burrito en esta sencillez, en esta humildad, no le quitó su poder, no le quitó el ser maestro, no le quitó ser hijo de Dios. Y pues hoy queremos también reflexionar en esto, en la humildad de Jesús, en su servicio, y cómo podemos nosotros aprender y ponerlo en práctica. Y pues Jess nos va a ayudar a reflexionar. Claro que sí. Bueno, pues ahora, qué importante todo lo que acabas de mencionar, Eri. Qué importante que cada uno de nosotros podamos entender el sacrificio tan grande que él hizo y que despojarnos de nosotros mismos, como bien dices, quizás no es tan fácil, ¿no? Yo Ujú. veo a lo largo de la historia cómo él nos muestra esta humildad, este servicio a otros, como nos comentabas, esta parte de haber entrado en un burrito y nosotros siempre queremos tener lo más lujoso, lo más cómodo, lo más sencillo. Como él aceptó
aceptó a los pecadores y nosotros nos enorgullecemos en nuestra propia justicia, en lugar de aceptar también a personas consideradas como inaceptables. Él sanó a enfermos, sirvió a los necesitados y a nosotros nos cuesta tanto trabajo anteponer la necesidad de alguien más a la nuestra. Él cómo sacrificó su vida por la humanidad y a nosotros a veces nos cuesta incluso dar un poquito de nuestro tiempo, de nuestra compasión, mostrar respeto, sacrificar nuestro yo. Híjole, eso para mí ha sido todo un reto en la vida, sacrificar mi propio yo y poder ver las necesidades de otros, porque incluso somos ciegos ante las necesidades de otras personas. Por eso es que hoy queremos llevarte a que reflexiones en la actitud de Jesús al amar y servir humildemente a su prójimo y que esto de ninguna manera le restó importancia, al contrario, lo pone en un lugar de honor. Hoy día, la gente que tiene altos puestos, como bien nos decía Eri, no hace cosas humildes. Ellos se ponen en su papel de los jefes, pero él hizo todo lo contrario. Nos mostró un verdadero liderazgo, que es en el que tú mismo eres el que se humilla y sirve a otros y enseña a los demás cómo servir. Por eso es que te pregunto, ¿dónde está puesta tu confianza y tu seguridad? ¿En los lujos, en la comodidad, en tenerlo todo? ¿O está puesta tu confianza en ese Jesucristo que nos enseñó de esta humildad y servicio? ¿A qué te aferras el día de hoy? Porque quizás hay muchas situaciones a las cuales nosotros nos podemos estar aferrando. Nosotros no queremos soltar esa seguridad, esas cosas en las que nosotros nos sentimos seguros y cómodos. Y entonces prefiero tomar el control de esa situación en lugar de soltarla y poder descansar en Dios y también dar a otros, ¿no? ¿Y dónde y con quién puedes mostrar esta humildad y este servicio? Porque creo que lo más importante es que tú y yo veamos la vida de nuestro Señor Jesucristo como un ejemplo para que nosotros podamos llevar a la práctica todo lo que Él nos enseñó de cómo actuar, de cómo ser. Y, y lo más increíble es que nos garantiza un éxito en todo, porque aunque no siempre nos va a ir bien en todas las cosas, vemos cómo hasta el día de hoy todas las enseñanzas de Jesucristo son pro, son las que nos enseñan la mejor manera de cómo vivir la vida en esta tierra. Entonces, analiza, reflexiona en este día de qué manera tú puedes servir a otros, de qué manera puedes anteponer la necesidad de alguien más antes de la tuya, abrir nuestros ojos ante necesidades de otras personas y no solamente estar involucrados en nuestras propias necesidades, en nuestros propios deseos, en lo que nosotros queremos que se cumpla en nuestras vidas. Y eso hace que vayas igual y caminando y encontrando una persona a la cual puedas servir, ayudar en necesidad. Así que esperamos que este devocional te haya servido para que puedas reflexionar en áreas importantes de tu vida, que puedas hacer cambios o puedas seguir implementando este servicio, esta actitud de humildad como Jesucristo nos lo enseñó a nosotros. Gracias, gracias por escucharnos una vez más. Gracias por
atender no a nuestra voz, sino a la voz que Dios te habla el día de hoy para que tengas la oportunidad de servir igual que Jesucristo nos sirvió a cada uno de nosotros. Me gustaría también terminar con una oración para pedirle humildemente a Jesús que nos ayude en esta nueva tarea que aprendimos o pudimos refrescar el día de hoy. Acompáñame a orar, por favor. Querido Jesús, te damos muchísimas gracias por tu amor, por tu ejemplo, por ese sacrificio que no empezó en la cruz, Señor, sino empezó desde el cielo, desde renunciar a tu estatus, a tu comodidad que tenías y estuviste dispuesto a despojarte de todo ello para venir a esta tierra y darnos un ejemplo de ese amor maravilloso. Queremos hoy, Señor, pedirte humildemente que tú nos ayudes a reflejar tu carácter, que nos ayudes a ser humildes, a poder servirnos unos a otros como tú lo hiciste con tus discípulos, a tener esta actitud de amor también, Señor, para con nuestro prójimo. Y como dice tu palabra, Señor, cuando la gente vea el bien que hacemos a otros, puedan alabar tu nombre que está en el cielo. Te damos muchísimas gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por aquellas personas que van a ver este devocional. Por favor, trabaja en sus corazones y permíteles mirarte, Señor, desde otros ojos, Señor, mirarte como el Hijo de Dios que está en nosotros y para nosotros, Señor. Gracias, gracias por todo lo que tú nos das y oramos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.